Hola, soy Daniel, no dudes suscribirte a nuestro canal. Cuando llegas al supermercado, tu objetivo número 1 es hacerte con todo aquello que te hace falta, a ser posible en una única visita. El objetivo de aquellos que gestionan esa gran superficie es ligeramente distinto. Pasa porque vuelvas a casa con más cosas de las que inicialmente ibas a buscar. Para ello han desarrollado una serie de estrategias, de secretos, que hoy salen a la luz. El comprador que acude al centro comercial armado con una lista de lo que necesita es el público más difícil de convencer. Pero aún así, el supermercado va a poner todo de su parte para hacer que esa lista se vaya ampliando por momentos. Resulta más fácil si el comprador acude acompañado por sus hijos, ya que también existen truquillos que buscan el beneplácito de los más pequeños. Al supermercado le interesa que compres más, cantidad. ¿Y qué mejor para conseguir este objetivo que diseñar carros de la compra de gran tamaño, para que tu cabeza piense que todavía te hacen falta algunas cosas más, que no puede quedar ni un solo hueco por llenar? Así que, carro grande, mayor será la satisfacción cuando consigues verlo repleto. El siguiente truco va directo a nuestro cerebro, al que van a intentar convencer de la cantidad de dinero que se ahorra, de la oferta que acabamos de encontrar. Por ese motivo las cosas no cuestan €1, valen 0,99 o 9,99 o 14,99. El céntimo en cuestión es la barrera psicológica entre lo que nos parece caro y lo que no. Hace años, en un experimento, se pidió a los participantes elegir entre dos bolígrafos idénticos. Uno costaba €2 y el otro 3,99. ¿Sabes cuál escogieron? El barato, sí, pero no creas que ganó por goleada. 4 de cada 10 se decantaron por el más caro. Algo poco comprensible salvo por el efecto que tiene ese céntimo que nos quitan en nuestro cerebro. La posición que ocupan los productos también es determinante. Lo que quieran que te lleves a casa estará siempre a la altura de tus ojos. Si han comprado grandes cantidades de un producto al que tienen que dar salida, ¿dónde crees que lo colocarán? En el lugar donde mejor se vea, donde no dejes de encontrártelo, hasta tal punto que acabes llevándotelo aunque no lo necesites. Por eso es importante que practiques sentadillas, que te agaches hasta los estantes de abajo, donde en muchas ocasiones estarán alojadas versiones más baratas del mismo producto o los de marca blanca. En los estantes de más difícil acceso encontrarás esos productos que pueden equilibrar el presupuesto mensual. Porque los supermercados activan su ingenio, pero los consumidores compartimos nuestros trucos para evadirlos. Y como siempre, si buscas algo que no está al alcance de la vista, pregunta hasta que te den la ubicación exacta. Si vas a un supermercado porque tienen más variedad de productos y marcas, no te vas a ir sin lo que venías a buscar, ¿verdad? A la hora de distribuir las distintas categorías de productos por la tienda, los de marketing lo tienen claro. Los productos básicos, leche, huevos, pan, siempre al final de la tienda. Es más que probable que tu lista de la compra incluya algunos de esta categoría y al ponerlos en el lugar más alejado de las cajas registradoras, se aseguran de que tendrás que recorrer gran parte de la superficie comercial para encontrarlos, de tal forma que mientras avanzas te toparás con el resto de estanterías. Seguro que algo te llama la atención y acabas metiendo en el carrito artículos que no pensabas comprar. El truco funciona a las mil maravillas. De hecho, si tienes pensado montar un negocio, no olvides ponerlo en práctica. Esta estrategia se ha perfeccionado porque una vez que aprendemos el lugar donde encontrar los productos básicos, ya vamos directos. Así que los del supermercado, que estudian continuamente nuestros hábitos de compra, modifican de vez en cuando la ubicación para evitar este tipo de paseo programado. Con cierto truco llega también la oferta de llevarte la compra a casa gratis, porque ese sin cargo adicional está vinculado a que hagas una compra de una determinada cuantía. Imagina que necesitas 2 o 3 cosas, pero el pedido mínimo son 50 €. Acabarás metiendo en el carrito virtual cosas que no necesitabas ahora mismo, pero que siempre tienes en casa, hasta completar esa cantidad. Así que el servicio gratis en realidad sí que ha tenido un coste, la diferencia entre lo que costaba lo que inicialmente necesitaba y todo lo demás que has incluido a la cesta para llegar al pedido mínimo. Y por si todo esto no fuera suficiente, cuando llegamos a la caja encontramos un festival de chicles, caramelos, revistas, barritas de chocolate. Intentas no mirarla, pero se te van los ojos y antes de que terminen de cobrarte ya has añadido 2 o 3 a tu cesta. Es inevitable que acabes picando con estos trucos. Llevan años de práctica detrás.
¿Seguimos contándote secretos de los supermercados? Siempre debes prestar la debida atención a la fecha de caducidad de los productos. Debes saber que los que están próximos a vencer siempre estarán al frente de los estantes. Así que opta por llevarte los que están atrás, sobre todo si los que llevas no los consumirás inmediatamente. Es posible que sin querer y con las prisas metas en tu cesta un producto que ya está caducado. Si este es tu caso, no te preocupes, tan solo tienes que volver al supermercado con el producto en cuestión y el ticket y ellos procederán a la devolución. No deberían ponerte ningún tipo de problemas. Hablemos de ofertas. Todos hemos visto alguna vez un producto que destacan como rebajado y que, como lo has comprado antes, sabes que no lo está, o que el descuento es de apenas unos céntimos. En muchas ocasiones las promociones del 2x1 no son todo lo ciertas que dicen ser, ya que al final terminas pagando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque muchos supermercados aprovechan esta situación para subir el precio de los productos. Así que antes de nada suma los precios y comprueba que realmente te sale rentable la promoción. Podrás comprobar con tus propios ojos que no es oro todo lo que reluce y que en algunas ocasiones intentarán darte gato por liebre. Antes de abandonar el establecimiento, una obviedad. Revisa bien tu ticket de compra, porque podría aparecer un producto por partida doble. En este caso no hay ningún truco, solo se trata de un error humano. De ahí que te recomendemos comprobar el recibo. Así también te aseguras de que estás pagando por cada artículo el precio que se te indicaba en la estantería correspondiente. Lo mismo se puede aplicar al cambio. Revisa que todo esté en orden. Este es un consejo que habrás escuchado en casa desde pequeño y que cada vez tiene menos vigencia, porque estamos más que acostumbrados a pagar nuestras compras con tarjeta de crédito o a hacer la compra online. Estos son solo algunos de los secretos de los supermercados. ¿Has caído en alguno para gastar más dinero? Nosotros reconocemos que sí, y es que al final está todo pensado para enredarte la telaraña del consumo, hasta la música. La música que suena en supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación no es fruto del azar. Está escogido para influir sobre el comportamiento de compra. Se ha comprobado que la música con ritmo rápido hace que el comprador vaya más rápido, con lo que se reducen las compras impulsivas. Vas, compras lo que necesitas y sales lo más rápido posible. Por lo tanto, este tipo de música no es apta para aumentar el número de productos que incluyes en tu carro. Las melodías lentas también ralentizan el ritmo de los clientes y mejoran la cuenta de resultados del súper. La música tiene que acompañar la compra, nunca estorbar. Seguro que alguna vez has entrado en una tienda donde sonaba tan alta que apenas entendías a tu acompañante. Si la melodía interfiere, no lo estás haciendo bien. El volumen alto puede llegar a espantar a los compradores que al fin y al cabo llegan a tu establecimiento a por algo que necesitan, no a un after. Y puestos a mejorar lo que sale de tu hilo musical, aprovecha para anunciar las ofertas por megafonía.